Las dos caras del emprendimiento, un podcast de ProLeón. Entérate de cómo los mejores han superado sus adversidades y logrado el éxito a través de esfuerzo y pasión por lo que hacen. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 10 de nuestro podcast Las dos caras del emprendimiento por ProLeón. Soy Chava Tobías y hoy estamos muy contentos de platicar con Alejandro Torres, un hombre que está viviendo en la plenitud de su vida tanto en lo personal como profesional. Con el liderazgo que lo caracteriza y tomando la difícil decisión de venir a vivir a León después de 30 años viviendo en la Ciudad de México, logró incorporarse a la prestigiosa firma legal Moreno Law. Al día de hoy es uno de los pilares más importantes de este despacho con proyección internacional. Bienvenido, Alex. Gracias. Muchas gracias, Alex, por estar con nosotros aquí el día de hoy. Para comenzar la entrevista me gustaría preguntarte un poco de tu niñez. A cada uno de los que entrevistamos nos gusta conocer cómo es que recuerdan esta parte tan importante. ¿Cómo recuerdas que eras de niño? Siempre en la etapa primaria de mi vida fui muy introvertido. Okay. Tengo dos hermanos, uno mayor, Hugo César, y mi hermana. Convivimos mucho en familia, pero siempre fui como que muy introvertido, mi hermana y mi hermano un poco más extrovertidos. Realmente tenía más amigos por mi hermano que por mí. Lo que me ayudó muchísimo fue integrarme desde chico a jugar fútbol americano. Empecé a jugar y ahí empecé a interactuar un poco más con amiguitos de mi edad, y como me gustó mucho, me metí mucho en el deporte y ahí me integré muchísimo más, y eso sí como fue un parteaguas en mi vida, en mi forma de conducirme. ¿Y actualmente el deporte qué significa para ti? ¿Sigues jugando fútbol americano o a lo mejor ya nada más lo disfrutas viéndolo? ¿De qué manera? Afortunadamente las dos. Okay. Sigo haciendo mucho ejercicio, de hecho entreno para jugar los fines de semana, juego el fútbol flag, que está muy, muy de moda. Okay. Tengo un equipo y ahí prácticamente juego 2-3 temporadas al año. Y por otro lado, lo sigo viendo e incluso voy a partidos a Estados Unidos para ver a mi equipo favorito, que son los Delfines. Ok, perfecto. ¿De niño alguna vez te imaginaste a qué te ibas a dedicar de grande, o eso lo descubriste a lo mejor en una etapa ya un poco más en la adolescencia o incluso ya cuando ibas a escoger la carrera, o siempre tuviste muy claro lo que querías hacer? Fíjate que no, o sea, fui un alumno de 8, 9, ya en la prepa es cuando más me cuestionaba, ya iba a entrar a la universidad. Tenía una idea o veía las ingenierías como algo importante hacia el futuro. Sin embargo, mi padre fue el que me dijo, a mí me gustaría que fueras abogado. Y eso de alguna manera me impactó. Lo valoré y tomé la decisión definitivamente por él, no por mí. Okay. Pero ya cuando empecé a estudiar, incluso empecé a trabajar en el segundo semestre. Desde el segundo semestre hasta el 10º semestre estuve trabajando. Me gustó muchísimo. ¿Y él por qué te decía que le gustaría que en ese momento que fueras abogado? Yo creo que fue más un ideal de él. El hecho, no, él es contador, okay, jubilado. No más es algo como que quizá él hubiera deseado hacer. Sí. Y me parezco mucho a él en muchos aspectos, y él lo sabe y yo lo sé. Entonces fue su deseo capitalizarlo en mí, y afortunadamente pues a mí me fascinó. ¿Y él nunca te ha dicho que a lo mejor veía ciertas características de niño en ti como para hacer este perfil de que estudiara leyes, o solamente crees que haya sido por la parte que a lo mejor a él le hubiera gustado estudiar eso, o que a lo mejor a él siempre hubiera tenido ese ideal de tener un hijo abogado? ¿Nunca lo has platicado de esa forma con él? Yo creo que lo más próximo es que siempre me identificó como, lo decía en un principio, introvertido, pero a su vez siempre he sido muy analítico, muy reflexivo. Okay. Todo lo analizo, lo reflexiono, saco mis conclusiones y actúo en consecuencia. Entonces como que me veía con capacidad argumentativa, yo creo, sí. Cuando hablábamos o cuando teníamos ciertas discusiones o debates. Entonces yo creo que esa parte de análisis, reflexión y argumentos, como que yo creo que fue algo que me vio natural, amén de su sueño frustrado quizá, que nunca me compartió, pero probablemente hubiera sido así, y eso fue lo que yo creo que me guió
cambió muchísimo. No, realmente cuando me lo comentó no lo dudé, lo hice. Y ya cuando estuve estudiando y trabajando... Eso que mencionas es muy importante porque muchas veces puedes irte por lo que tu papá, ¿no? O algún familiar te dice que tienes que estudiar, y a la hora que ya entras y que estás a lo mejor en la pura teoría, que es los principios años de la carrera, dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer para continuar? Esto no es lo mío. Y yo creo que siempre hay que tener vocación para llegar a algo grande. Cuando tú entras a la universidad, ¿qué es lo que encuentras que dices, híjole, sí me encanta y gracias a mi papá porque entré a esto? Sí, tienes toda la razón, ¿eh? O sea, porque fue un acierto del destino, ¿eh? Porque él me lo propuso, no me lo impuso, me lo propuso, y yo al final del día no me veo de otra manera, no me veo haciendo algo distinto a lo que estoy haciendo al día de hoy. O sea, tengo pleno convencimiento. Ya en la universidad me gusta cuando en las clases hay algunas que me enganchaban muchísimo y otras que no, lo cual es normal. Claro. O sea, hay algunas que te mueven, que te motivan, y otras que prefieres no haberlas tenido, ¿no? Sí. Pero la parte que hoy ejerzo, la parte corporativa, la parte mercantil, cuando teníamos las clases y nos las expresaban y leíamos los artículos y analizábamos los casos, las situaciones, las hipótesis, esa parte desde un principio me gustó. Claro que no fue desde los primeros semestres, porque en los primeros semestres son teoría, derecho romano y aspectos más teóricos, históricos, son como que las bases, los fundamentos. Eso como que no me encantaba mucho, pero la historia me gusta, o sea, la parte de la historia me gusta. Y ya conforme en los siguientes semestres ya entrábamos a ciertas ya materias más focalizadas, y eso ahí donde pues, conecté y demás, al punto en el que realmente no estudiaba mucho, no tenía que estudiar, o sea, me enganchaba en plena clase, ponía atención, me conectaba, y ya para los exámenes ya hacer una leidita y vámonos, y pues, el 8 y el 9, o sea, no era algo que le sufrí para poder estudiar. Sí, ahí es donde te das cuenta que realmente exactamente es lo tuyo. Y en donde mejor te va y donde más fácil te desenvuelves, es ahí donde te tienes que quedar. Correcto. ¿Cuál fue tu primer trabajo, tu primera experiencia profesional? Te digo, en el segundo semestre empecé en un despacho de litigio civil familiar. Ahí estuve alrededor como de un año, yo calculo. Me gustaba el litigio porque ahí están los chifladazos, o sea, ahí están tienes una contraparte y demandas o reconvienes la demanda y vas los argumentos y todo lo demás. Pero no me gustaba mucho la parte de gestión, de ir a los tribunales para checar los acuerdos, pedir el expediente, por cuestiones que no me gustaron, ¿no? La forma en cómo operaban me desilusionó mucho. Entonces ahí fue cuando dije, litigio, nada que ver. Estando en la universidad, tenía una de las maestras, era notaria, y me gustaba cómo impartía la clase. Y le pedí que si podía entrar a su notaría, y en el tiempo sí entré, y estuve ahí trabajando 3 años y medio con esta notaria en la Ciudad de México. Posteriormente, dentro de la notaría, los principales clientes eran bancos y corporativos importantes de la Ciudad de México. Y me gustó muchísimo esa parte de actas, asambleas, fusiones, protocolizaciones, adquisiciones de empresas y demás. Entonces me di cuenta que lo notarial no era tanto lo mío, pero que el corporativo sí, por toda esa rama de clientes que tenía. Y fue cuando me salí de la notaría y me fui a un despacho corporativo, ahí en la calle de Homero, en Polanco. Y ahí estuve 2 o 3 años. Muy bien, y ya después como que mi hit, como clientes también eran de empresas, grupos corporativos, era como ser el director jurídico de algún grupo importante, y afortunadamente se me dio y fui gerente jurídico y después director de Trooper Herramientas, un grupo importante a nivel nacional. Ya después estaba muy bien, pero ya no quería vivir en la Ciudad de México, ¿no? Por calidad de vida, había muchísima inseguridad, había tráfico, mucho estrés en el entorno. Estaba recién casado y platicando con mi esposa el salir de la Ciudad de México para tener calidad de vida. Sí era mi idea tener hijos, tener familia, y veía que en México salía a las 6 de la mañana para llegar a la oficina a las 9, estaba todo el día, salía a las 8 de la noche para llegar de la oficina a las 10, 11. Sí, ¿Cuándo voy a ver a mis hijos? Y ya el fin de semana estás molido. Entonces fue cuando ya tomé la decisión y ya tuve mi afortunada enlace. ¿Y por qué te vienes a vivir aquí a León? Fíjate que
cuando platiqué con mi esposa el salirnos de León, salirnos de la Ciudad de México, dijimos ¿a dónde? A donde sea. Casualmente, ahí en la empresa donde estaba, había un plan de expansión de comprar inmuebles para hacer tiendas Trooper. El director de ventas regional me comentó que tenía un inmueble aquí en la calle Independencia, que hiciera todos los trámites para la escrituración, porque ya había negociado el precio y todo lo demás. Entonces yo lo que hacía era enlazar a notarios de la ciudad, de donde iba a ser la operación, para que me apoyaran. Pedí la referencia, me dieron 3 referencias, dije ¿cuál es la mejor? Rodrigo Moreno. Entré en contacto con Rodrigo Moreno y súper bien, o sea, desde la primera llamada, claro que sí, Alex, en lo que quieras, y Total de que terminando ya el proyecto, súper bien. Le dije a mi esposo, oye, si le mando el currículum para que me haga el favor de moverlo ahí en la ciudad de León y quisiera pudiera ser una opción. Se lo mandé, lo vio y me dijo, oye, me gusta, pero para mí, porque yo ya había estado en despacho, había estado en empresa y había estado en notaría, y de alguna manera es lo que hacen, hacían en ese momento y seguimos haciendo. Y pasó algo de tiempo hasta que logré acuerdos y ya tomé la decisión de salirme de la ciudad de León, salió de México para llegar aquí a León. ¿Hace cuántos años fue 2004. Ok. 2004. Y hasta la fecha tienes esa sociedad con Juan Rodrigo Moreno. ¿Qué fue lo que en su momento viste en su perfil que dijiste, a mí me gustaría trabajar con esta persona? Porque, digo, aunque le mandaste el currículum para que a lo mejor él lo pasara entre conocidos, sí, claramente, pues lo viste a él como referencia, ¿no? Sí. De que te gustaría trabajar, o a lo mejor no con él, pero sí con alguien que trabajara de la misma forma que trabajaba él en ese momento. Sí, el primer contacto lo tuve con su padre, con Rodrigo Moreno. Con él estuve platicando y ya cuando empezamos a ver de manera seria el yo incorporarme al despacho, viajé de la Ciudad de México aquí a León y conocí ya personalmente a Rodrigo Moreno, a Juan Rodrigo Moreno, que tenían como que divididos proyectos y áreas. Rodrigo papá veía unos proyectos y unos clientes, y Juan Rodrigo veía otros proyectos y clientes. Y también conocí a Georgina, la esposa de Rodrigo Moreno y mamá de Juan Rodrigo, que también estaba dentro del despacho. Okay. Entonces conocí, y bueno, y también estaba otro familiar que era Toño Bataglia, también estaba dentro del despacho. Entonces conocí a la familia, conocí a los demás colaboradores y demás. Y ahí fue cuando ya me hicieron ver que empezaría yo a trabajar con Rodrigo Moreno, con papá. Juan Rodrigo ya tenía su equipo, pero era una integración. Yo veía los proyectos con Rodrigo papá, pero también ya veía los proyectos que traía Juan Rodrigo. Entonces, la verdad que ambos muy retadores. En el tiempo, poco a poco, me dieron la confianza, empecé a subir de nivel, a tener roles cada vez más importantes apoyando en el crecimiento del despacho. Cuando llegué éramos 12, actualmente somos poco más de 40. Y entonces fue toda una evolución y madurez del despacho. Incluso cuando llegamos era notaría y todos los abogados hacían prácticamente de todo. Al día de hoy, pues, somos 40, son áreas especializadas en cada uno. Entonces, trabajando siempre de la mano con Rodrigo papá y con Juan Rodrigo. Llegó un momento en el que también Rodrigo papá decidió dar un paso atrás y hacer la asociación con Juan Rodrigo, lo cual pues colaboramos los tres, nos pusimos de acuerdo, nos establecimos reglas y se dio de una manera sumamente exitosa. Al día de hoy Rodrigo papá sí nos coachea en 2-3 temas ya de manera interna. Realmente no tiene un frente con clientes, pero tiene un conocimiento enorme, ¿no? Y Juan Rodrigo realmente opera como presidente y director general del despacho, y yo soy un socio estratégico que le ayudo en la operatividad del despacho y en proyectos. Hoy es muy difícil que un solo director abarque todos los proyectos, entonces pues realmente trabajamos muy de la mano y somos muy complementarios. Él tiene enormes virtudes, es visionario, es emprendedor, va más allá de lo que uno está advirtiendo, ve el tipo de potencial de clientes, potencial de proyectos, potencial de mercado, proyección de expansión, y yo le complemento mucho en aterrizar, en operar, en estructurar y en organizar. Entonces ahí nos vamos compartiendo los roles, él evidentemente con la visión que tiene. En estos 20 años que has trabajado en esta firma, seguramente has tenido muchos casos que han dejado marca en tu trayectoria, pero me gustaría que nos platicaras uno
que siempre tengas presente y que lo recuerdes como algún caso, digo, a lo mejor no nos comentes el nombre del cliente o ciertos datos que no se puedan mencionar, pero que siempre sea un caso que haya marcado como mucho en tu trayectoria. Fíjate que lo que yo creo que para mí fue un parteaguas. Fuimos y hemos sido abogados de la Cámara de Calzado prácticamente desde antes de que llegara ya eran abogados, ¿no? El despacho ya eran abogados de la Cámara de Calzado. Y ese me impresionó y me gustó mucho porque realmente se hacen asambleas reales con el gremio del calzado. Y van los dueños y representantes del calzado en las asambleas a votar y a tomar decisiones importantes. Entonces me tocaron un par de ellas en las que había temas controversiales y realmente pues había una asamblea real con argumentos, contraargumentos, con posturas, con posiciones. Entonces el apoyarlos a que lograran acuerdos de gran envergadura por todo lo que significa el calzado a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, pues me gustó muchísimo por ser parte de algo muy grande como es el calzado aquí en León y formar parte en un proceso colaborativo de acuerdos y de toma de decisiones de gran envergadura. Entonces eso para mí es así como que muy representativo. Como por ejemplo, ¿se puede mencionar algún tipo de esos acuerdos a los que hayan llegado? Mira, yo creo que los más relevantes son las asambleas en donde se reforman los estatutos para establecer una serie de disposiciones y lineamientos que regulen las relaciones entre los propios asociados. Ese es un tema importante, porque va desde designar, establecer el consejo, cómo se integra, cómo está la rotación, cuáles son los comités, quiénes forman parte. Entonces toda esa regulación que es del marco normativo bajo el cual opera la Cámara, que la importancia que tiene a nivel local, regional, nacional, internacional. Y tú diseñar ese marco normativo, pues es un súper reto. Claro. Además, gente muy analítica, muy reflexiva, muy echada para adelante. Y conciliar esas visiones es un súper reto, ¿no? Y el otro es, cada vez que hay una designación de consejo y quién va a liderar la presidencia del consejo, quiénes van a ser los vicepresidentes y demás, pues eso también es un reto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque quien ocupe esa silla tiene una gran responsabilidad. Parece como que pues, un deseo que cualquiera pudiera hacer, pero no cualquiera tiene las capacidades. Entonces también el apoyarles en múltiples ocasiones que se pusieran de acuerdo para ver quién presidía, quién era el secretario, quiénes eran los vicepresidentes, quiénes lideran los comités y demás, pues fue un aprendizaje enorme. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay mucha base corporativa, que es nuestra rama y es nuestra esencia, pero hacerlo real y al impacto y a esa envergadura, pues es otro nivel. Claro, en estos 20 años, ¿dónde tú crees que has marcado la diferencia en Moreno Law? Que el estar tú ahí presente haya transformado algo y es donde tú te conviertes en un personaje, en un socio realmente de valor. Lo vería en dos aspectos. La primera es, y yo creo que es la más importante, la confianza que han mantenido Rodrigo Moreno papá, Juan Rodrigo y Georgina. ¿Por qué? Porque basado en esa confianza se pudo dar una asociación efectiva, una salida de Rodrigo Moreno y el posicionamiento de Juan Rodrigo. Porque de alguna manera ese complemento, ese complemento que eran Rodrigo y Juan Rodrigo papá, bueno, Rodrigo papá y Juan Rodrigo hijo, de alguna manera yo apoyé en esa sucesión y ahora es el complemento Juan Rodrigo y Alejandro Torres. Claro. Entonces ese enroque se dio de una manera natural, a base de voluntades, de acuerdos y de buena fe, y de una lealtad enorme. Ese para mí es lo más significativo y estamos hablando de algo humano, no estamos hablando de algo profesional. Y la parte profesional pues, es, y lo comenta, el ser competitivo en términos profesionales, el ser actualizado, el tener el conocimiento, el tener la confianza de los clientes y el poder lograr que el despacho creciera a este nivel y que tuviera áreas de especialidad.
esa parte creo que también. Entonces, entre la confianza que nos hemos tenido, y particularmente me han tenido ellos a mí, y el crecimiento del despacho y las especialidades de las áreas, creo que son los dos retos. No los hice yo definitivamente, pero sí colaboré en ambos casos, ¿no? ¿Cómo es ese día a día del trabajo en equipo que tienes con Juan Rodrigo Moreno? Muchas veces una sociedad, además de tener una buena comunicación y además a lo mejor de tener una buena amistad, conlleva muchos retos, ¿no? ¿Tú cómo podrías decir que lo llevan de la forma más sana, como para después de 20 años todavía continuar trabajando juntos y, bueno, continuar con este proyecto todavía mucho más? Fíjate, yo veo dos elementos de base. La primera es, hay un alineamiento de valores. Es decir, los valores que hoy día tenemos como socios. Como socios también hay otros dos personajes importantes, que son Daniel Reyes, que también se incorporó al despacho, ya tiene alrededor de 15, 16 años, y Mariano Delgado. Realmente somos los socios y el consejo fundamental. Entonces, no solo es Juan Rodrigo y yo, sino estas dos personas quienes han ayudado también en este proceso, ¿no? Pero regresando a la pregunta, los valores que tenemos, eso es fundamental. Y la otra es la confianza, bueno, confianza y respeto. Esa es la base. O sea, tenemos valores alineados, nos tenemos confianza y nos tenemos respeto. Esa es la piedra angular de esto, ¿no? Y lo segundo es que nos hemos sabido acomodar. Juan Rodrigo tiene enormes virtudes, como las que comenté hace rato, y además dentro del despacho tiene roles muy específicos en la parte de la planeación, en la parte de administración, en la parte de recursos y demás, y yo estoy un poquito más más en la parte operativa, en la parte asegurándome que las áreas estén bien estructuradas, que tengan a las personas adecuadas, que tengan los proyectos adecuados, que tengan los clientes adecuados. Entonces, y él además en la parte directiva está en negocios internacionales, está en negocios inmobiliarios y funge en roles importantes a nivel de organismos empresariales. Entonces, eso se dio de manera natural. O sea, no fue que nos pusimos de acuerdo, tú haces esto y yo hago esto, sino se fue dando, cada quien fue enfocándose más en lo que mejor hace y de manera natural, y sí, ciertos acuerdos que en el Inter hemos logrado, básicamente. ¿Cuáles son sus planes para los próximos años? ¿Cómo tienen visualizados los planes a corto plazo? Buenísimo. Lo primero es, creemos que a lo largo de todo este tiempo, al día de hoy, es consolidar lo que se ha logrado. Y consolidar lo que ¿qué quiere decir? Que no estamos en un tema tanto de expansión ni de crecimiento, sino en fortalecer todos los recursos que tenemos, empezando por la gente, que el equipo profesional que tenemos pues es lo que mueve el despacho. No haríamos absolutamente nada, no lograríamos nada, ni tendríamos lo que tenemos si no tenemos el recurso humano que tenemos, con todos los colaboradores. Entonces, una premisa es enfocarnos más en ellos. En su desarrollo, en su plan de vida y carrera, en sus compensaciones, y no refiero solo a las económicas, sino el denominado salario emocional, es decir, que tengan un clima laboral y que tengan una motivación sano. O sea, ese es así como que lo primerito que estamos trabajando, no que vamos a trabajar, que estamos trabajando, ¿no? Lo segundo es también lograr una infraestructura adecuada de todos los recursos que requiere el despacho, en la parte de tecnología, en la parte de medios, en todo, incluso está en la parte de marketing, en toda la parte de redes sociales, es decir, que tengamos todos los recursos que requerimos, ¿no? Pues más hacia adentro. Y básicamente, hoy día el otro reto es todo lo que es la inteligencia artificial. O sea, al final del día ya nos llegó la hora y tiene gran impacto, pero gran impacto en lo que hacemos al día de hoy. Entonces es cómo vamos a adaptar la inteligencia artificial en el día a día, porque ciertamente va a sustituir muchísimas de las actividades que estamos haciendo, pero muchísimas, pero no todas. Entonces el punto es tener la inteligencia suficiente para ver qué es lo que sí va a suplir y qué es lo que no va a suplir, y en eso encontrar el valor adecuado, ¿no? Pero como parte no del futuro, como parte del presente y de la consolidación que estamos buscando. Eso que mencionas se me hace muy interesante. Digo, nosotros estamos totalmente enfocados sobre todo lo que es la parte de la innovación. Ahorita que comentas el tema de la inteligencia artificial, me gustaría mucho que nos explicaras como un poco más puntual en dónde es donde interfiere la inteligencia artificial en tu rubro, en la parte legal,
de qué manera va a transformar la forma en la que se está trabajando, y yo creo que muchísimo más todavía a corto y a largo plazo va a ser una evolución completamente diferente. Sí, realmente como despacho, haz de cuenta, hay dos elementos clave: la asesoría o consultoría y la elaboración de documentos legales. En la asesoría y consultoría, pues ya realmente con las aplicaciones que hay, pues podemos preguntarle a la inteligencia artificial, ya sea el chat GPT y demás. Sí, hay un chorro. Sí, y hasta de abogados. Sí. Consultoría. Oye, dame tal información, ¿no? Mucho es qué es lo que le cuestiones para ver qué es lo que te da. Pero al final del día, pues el cliente o el proyecto tiene una necesidad. Ya nosotros somos como intermediarios, como traductores, ¿no? Claro. A través de la inteligencia artificial preguntamos lo que tenemos que preguntar, obtenemos la información y a través del análisis y el estudio y ya la fundamentación, pues ya hacemos una propuesta encauzada al proyecto en particular. Pero el punto es que ya no son, déjame un asunto 3 semanas para ver qué analizarlo, meterme a todas las leyes, encontrar, no, esto ya es en un día, que ya tienes toda la información, entonces te reduce los tiempos y te hace más eficiente, ¿no? Sí. Por lo que hace la asesoría y por lo que hace a la sustitución de documentos, pues sí, también ya hay formatos de mucho en la nube y hay también aplicaciones que nos va a sustituir. Le puedo decir, a ver, hazme una asamblea general ordinaria anual y ya me va a dar la asamblea. Entonces tendría un abogado que me la elabora en 1 o 2 días y ahorita ya me da el documento completo. Y ya, ¿qué es lo que hace el abogado? Pues pide esa asamblea, la revisa, la valida, checa el marco normativo y demás. Es decir, pues ya la inteligencia artificial nos va a proveer mucho y los abogados realmente vamos a hacer analizar, revisar. Y la otra parte es que también tenemos dentro de nuestro valor del despacho es que conectamos con los clientes y bueno, a través de los proyectos, porque hacemos muchas presentaciones, ¿no? O sea, si es una asesoría, una presentación que era en PowerPoint de una reestructura corporativa o de una planeación patrimonial o cualquiera, pues también la inteligencia artificial ya también le dices, a ver, hazme una presentación que tenga ABCDFG y te la hace. Entonces hasta el asistente ya se la pide a la aplicación o al formato. Te lo da y ya nada más es como que ajustarlo, ¿no? Claro. O hacerle 2 o 3 precisiones. Entonces realmente pues, nos ayuda muchísimo a ser más eficientes. Y ya evidentemente pues, ya no es que vamos a tener 10 abogados para hacer algo, sino también pues, ya necesito poca gente para que me haga eso en menor tiempo y demás. Entonces yo creo que si el volumen de abogados, pues yo creo que ya no vamos a crecer tanto. De eso me queda claro. Sí. Más bien los vamos a ser más eficientes en cómo trabajar tras de la inteligencia artificial, cómo hacer las consultas adecuadas y cómo conectar con el proyecto. No sé si... Claro, que la información realmente el que la va a conocer eres tú, porque yo le podría preguntar a la inteligencia artificial que me pase todo lo que me estás comentando y no entender nada. O sea, realmente el abogado va a ser el traductor o el que le va a explicar al cliente lo que necesita, pero como fuente de información, exacto, pues sí me queda claro que va a exacto, o sea, al final del día, o sea, vamos a seguir estando en medio. El punto es cómo vamos a estar en medio y cómo lo vamos a manejar y demás, porque como bien dices, o sea, yo hasta una parte médica, pues no sé algo y el chat me lo va a dar, sí, pero ¿qué le pregunto? ¿Cómo me da o cómo lo aplico? No lo sé. Entonces, por eso te digo, o sea, sí va a sustituir muchísimas funciones, sí va a sustituir muchísima gente, pero eso no quiere decir que vamos a ser obsoletos. Total. Porque al final del día, porque hasta recibir la consulta del cliente, o sea, su inquietud, sí, y tú con el conocimiento y con la experiencia saber hacia dónde orientar la resolución o las alternativas, y ahí es bien donde ya te apoyas de la inteligencia artificial. Sí. Entonces no nos da miedo, no nos da miedo, más bien lo que nos hace reflexionar es cómo lograr aplicarla de la mejor manera en el menor tiempo posible. Totalmente. ¿Qué podrías decir que es lo que más disfrutas de tu trabajo? La verdad que todo. O incluso hasta proyectos complejos o problemas o conflictos que lo veíamos como algo, híjole, es que otra vez hay conflicto en este asunto o surgió este problema. Ya poco a poco hemos hecho como que un mindset, sí, en el que cambias y ya decimos, oye, pues vivimos de los problemas y vivimos de los conflictos. Sí. Esa es la génesis de cualquier abogado, ¿no? Es el conflicto. Entonces, yo creo que ahorita el ya ver el conflicto, ver el problema como un área de oportunidad, no como algo nocivo,
destructivo, como algo negativo. Creo que es algo que estamos cambiando una mentalidad para ser muy proactivos y no tomarnos lo personal, porque luego si te lo tomas personal, el asunto si no salió, pues te bajoneas, o si el conflicto no se resolvió, te bajoneas, pero no, o sea, lo importante es que actúes con la debida diligencia, que actúes con valores, que des escenarios, que propongas soluciones, que des alternativas, que des argumentos, que concilies, o sea, hay mucho que puedes hacer y lo importante es que lo hagas. Si haces eso y el resultado fue exitoso, buenísimo, si no fue exitoso, pues tienes que ver cómo lo vas a sortear. Entonces, el cómo llevar a cabo los asuntos y el cómo trabajar con el equipo y con las siguientes generaciones y con los gerentes y todo lo demás. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Ese es el reto. ¿Por qué? Porque hoy es muy dinámico y hay mucha aprensividad, ¿no? Y el COVID, todo lo que nos dejó en muchos aspectos, hay mucho movimiento psicológico, mental, humano y demás. Entonces, el cómo reubicarnos, restablecernos, estabilizarnos a través de todo, no negando lo que pasó, ¿no? No diciendo, no, ya todas las cosas van a ser igual, para nada, ya nada va a ser igual. Entonces, el cómo trabajar bajo una nueva perspectiva, bajo una dinámica, bajo nuevos motivadores, bajo nuevos aspectos que te muevan, ¿no? Entonces, el trabajar todo eso con el equipo, creo que es para mí lo más importante, ¿no? Al día de hoy. Súper. Antes de pasar a una dinámica que tenemos preparada para ti, me gustaría hacerte una última pregunta. Para todos esos emprendedores que van a estar viendo la entrevista o que la van a estar escuchando por nuestros diferentes canales, ¿qué consejo te gustaría darles para que tengan una trayectoria como la que tú tienes? Bueno, yo creo que las trayectorias ya van a ser muy distintas a como las tuvimos todo mundo, ¿no? Ya creo que ya, incluso yo escucho mucho, lo dijo Elon Musk, ¿no? Pues, o sea, ya no necesitas ir a la universidad, ya puedes tener una especialidad escuchando el internet, escuchando tutoriales y todo lo demás. Entonces el mundo ha cambiado radicalmente. Yo como lo vería más es, encontrar, lo decía hace rato, o sea, encontrar qué te mueve en la vida, ¿no? O sea, porque puedes querer ser abogado, pero puede que no te guste el conflicto. Ok, pues el ser abogado no quiere decir que tengas que ser necesariamente conflicto. O sea, puedes hacer presentaciones o puedes hacer, no sé, grupos de abogados, o sea, si te gusta la parte de abogacía, hay muchas cosas que puedes hacer y que puedes contribuir. Entonces es cómo, qué te motiva y cómo lo puedes canalizar y cómo lo puedes evidentemente capitalizar. Y capitalizar en tu plenitud como ser humano y en la parte económica, ¿no? En ambos, pero manteniendo un equilibrio. Entonces, pues más bien es cómo ante toda esta vorágine y toda esta nueva, para mí, transformación tecnológica, cómo adaptarte, sabiendo que hay muchos medios, hay muchos caminos, pero ¿qué es lo que te mueve? Y cómo lo vas a capitalizar para ti como persona y en términos económicos y demás. Eso para mí es el reto. Definitivamente yo creo que sí, el hecho de seguir estudiando, no solo el estudio, sino la parte formativa, la parte de interacción, la parte pues hasta de compartir con amigos, viajar, o sea, eso está buenísimo. O sea, yo diría que si sigan estudiando, no solo con el enfoque del estudio, sino con el enfoque de buscar pues muchos satisfactores, ¿no? De relaciones personales y una serie de cosas. Pero sí alineado a tu motivo y que encuentres verdaderamente tu vocación, sí, como lo decía hace rato. Y que lo disfrutes. No olvídate de lo económico, olvídate de formar parte de un despacho, de formar parte de una empresa. Hay muchas, puedes ser independiente, puedes formar parte de una asociación, o sea, esos son los cómo. Sí. Lo importante es el qué. Sí. El qué quieres y qué quieres, o sea, qué quieres lograr y hacia dónde quieres ir. Y los cómo, la vida te los da. O sea, hay alternativas, ¿no? Eso sería, pero muy distinto a como lo vivimos nosotros. Sí, totalmente. Lo veo con mis hijas, ¿no? Y con las mis nuevas hijas. generaciones creo que están más conscientes de esto, de este valor que tiene que haber entre un equilibrio entre lo disfruto y lo capitalizo. Sí. Yo creo que en nuestras generaciones era un poco más el solamente capitalizarte, y dejabas un poco atrás el disfrutarlo y decías, pues no pasa nada, o sea, es un sacrificio, pues si no disfruto tanto mi trabajo, pues le sigo. Y creo que tienes totalmente la razón viéndolo con tus hijas,
que ahorita estas nuevas generaciones sí buscan un 50-50 y Sí. eso está muy padre. Sí. No me gusta este trabajo, bueno, me cambio a otro. Y es lo que tú dices, descubrirte para entonces encontrar la forma de tener ese equilibrio Definitivo. de las dos. Pero no perder la línea, porque fíjate, cuando están descubriendo y van por un lado y luego, como dicen mis hijas, chapulinean, ¿no? Te saltas en otro. Ya te pasa la vida y después dices, híjole, ya pasaron 10 años y no he encontrado algo, y entonces te pones ahora sí a chiflarlo, pero ya traes un gap de 10 años de pérdida. Sí. O sea, no es no estar saltando por saltar, sino saltar buscando un objetivo claro y saber que no hay vida perfecta, ni hay área perfecta, ni hay trabajo perfecto, ni hay materia perfecta. O sea, no hay perfección ni en lo que buscas ni en las personas. Entonces, ¿qué es lo que más se alinea a tus deseos y lo que más se acerque? Sobre eso das. Y muchas veces yo lo que les digo es más fácil saber qué no quieres que sí quieres. Sí, Entonces puedes empezar por descartar lo que no quieres. Si eso es lo de mis hijas, a ver, no te gusta esto, quítalo. Entonces te quedan 2, 3 cosas que dentro de eso puedes encontrar lo que sí te gusta, ¿no? Entonces descarta lo que no, que eso es muy fácil y te ayuda por consecuencia a encontrar lo que sí, o el camino. Entonces tienes que tener muy claro qué no quieres, esa es la regla número 1. Y en función de eso te facilita qué sí quieres, claro. O para dónde fluyes más de manera natural, ¿no? Sí, me gusta mucho tu respuesta, porque cuando pregunto esto, yo creo que todos hablamos desde lo que ya vivimos, ¿no? Y ahorita que comentas que estas nuevas generaciones, estos nuevos emprendedores van a tener una carrera completamente a la tuya o a la mía, porque su brecha generacional es muy diferente. Aquí podríamos entrar en, como ahorita lo comentas, entre lo bueno y lo malo, porque estas generaciones tienen muchos aspectos buenos, como lo que comentamos ahorita, pero también hay muchos aspectos donde ellos deben aprender de otras generaciones, donde la persistencia era como la constante, ¿no? A lo mejor no me gusta tanto este trabajo, pero tengo que durar un rato y no brincar. A lo mejor, ya me regañaron, ya me hicieron, ya me voy. Y creo que ahí es donde pudiéramos durar horas hablando como 100%. De estas brechas generacionales y de lo bueno y de lo malo que tiene que haber entre cada una. Pero me gustó mucho la respuesta. Estoy de acuerdo. Y bien lo dicen, te digo que me mueve mucho el deporte. Cualquier deportista, cualquiera bueno, te dice es 80-90% disciplina, perseverancia y un 10, 20, 30% talento. Entonces lo que te da en la vida el resultado es la perseverancia, no la motivación, la perseverancia, la disciplina. Entonces por eso está bien que sí le saltes para encontrar, pero no te pases la vida saltando, sino lo que encuentres, cásate con eso y hasta donde tope. Y aguanta. Y aguanta. Súper. Vamos a hacer un corte y vamos a pasar ahora sí a la dinámica. Con gusto, Tobías. Claro perfecto. Que sí. Perfecto, Alex. Vamos a pasar a la dinámica. El objetivo va a ser de este bowl, vamos a sacar 5 preguntitas y el chiste va a ser responderlas de la forma más completa que se pueda, ¿va? Ok. Súper. Adelante. Vamos a sacar entonces la primera. Ya, ahí está. La leemos en voz alta. En una situación de emergencia, ¿a quién llamarías pidiendo ayuda? ¿Por qué? A mi esposa. Ok, ¿por qué? Sabe todo lo que tengo y todo lo que puedo necesitar. Y sé que puedo contar con ella incondicionalmente. Y si ella no me puede ayudar, sabe con quién se puede ayudar. Entonces es mi persona de rescate, de lo que sea. Súper. Estas preguntas, el objetivo justo es eso, conocer un poquito más de ti, aunque a lo mejor son un poco fuera como del contexto de tu parte profesional. Mi equipo las prepara con el objetivo de conocer un poco más de cada uno de los personajes que tenemos en este espacio. O sea que vienen con jiribilla. Algunas. Excelente, sin problema. Siguiente. Hay unas más difíciles, otras más fáciles, vamos a ver. Si pudieras regresar el tiempo, ¿a qué etapa de tu vida sería y por qué? Eso lo tengo muy claro. El fútbol americano. Porque me apasiona muchísimo y no le di el enfoque ni la concentración que ameritó. Andaba yo muy despistado, flojonazo y pude haber hecho muchísimo más. Y toda la vida he cargado con eso. ¿Te hubiera gustado hacerlo de manera profesional? Me hubiera gustado hacer muchísimo más de lo que hice. Hubiera llegado a la intermedia, hubiera jugado al nivel más alto y sé que hubiera hecho un buen papel. Y no lo hice por desidia. Y eso me frustra mucho. Por eso hoy lo juego como para liberar un poquito, compensar todo lo que no hice. Claro. Entonces, aparte, son etapas, ¿no? Son etapas, exactamente. O sea, no la puedo compensar, pero sí, en parte por eso lo hago. Entonces, es eso. Súper. Vamos a la tercera. Claro.
¿Cuál es el mayor elogio que has recibido? ¿Cuál fue tu experiencia? Soy muy emotivo, Soy muy emotivo. Lloro muy fácilmente. Lloro hasta por los comerciales. El de mi esposa, cuando me dice que soy muy buen padre. Qué bonito. Es lo mejor. ¿Qué significa para ti eso? ¿Qué significa para ti la familia? Todo. O sea, realmente soy muy cercano a mi esposa, a mis hijas. Tengo la bendición de convivir mucho con ellas y muy de cerca. Me dice mi esposa que es sorprendente cómo mis hijas me cuentan muchísimas cosas personales que hoy, por como son, no son tan abiertas con los padres. Sí. Me dice que a mí me lo cuenten, lo puedo decir, está bien, pero que te cuenten a ti esas cosas me sorprende por la cercanía que tengo con ellas. Totalmente. Y aprovechando que vas a salir en la edición del Día del Padre, ¿qué te gustaría en este espacio decirles a tus hijas? Ay, no me hagas eso todavía. No, pues que son lo mejor de mi vida, que me siento muy orgulloso de ellas, muy, muy orgulloso. Son excelentes seres humanos, y no lo digo yo. Ahora en una de mis hijas fuimos a una entrevista la semana pasada, en el colegio, y ya nos dieron el reporte de cómo va, en este caso en particular de Mariana. Y me empiezan a dar el reporte, ¿no? Hace esto, no hace esto y demás. Y le dije, a ver, dime a la maestra que me está dando el reporte de mi hija. Le dije, a ver, dime, en la parte académica, ¿es buena, muy buena o sobresaliente? Me dijo, entre muy buena y sobresaliente. Ok. Dime en la parte deportiva, ¿cómo es? ¿Buena, muy buena o sobresaliente? Sobresaliente. Ok. Dime en la parte de arte, ¿cómo es? Igual. Me dijo, entre muy buena y sobresaliente. Ok. Dime en la parte de relaciones interpersonales, ¿cómo es su comportamiento con lo demás? Sobresaliente. Le digo, o sea, porque traía ciertos temas ahí en el colegio que ya los aclaramos. Sí. Pero le digo, fíjate, ¿cuántos tienes así en el colegio? Y le dije, yo no lo dije. Tú me lo estás diciendo como base el reporte de la información que tienes. Entonces, nada más te pongo ese ejemplo. Y eso sí, como papá, ¿cómo te hace sentir? Hace unos momentos yo te preguntaba que en tu parte profesional, en la firma en la que estás como socio actualmente, ¿de qué forma contribuyes como papá? ¿De qué forma tú crees que contribuyes a que tu hija tenga estos resultados? Muchas veces, por el tipo de sociedad en la que vivimos, como que este tipo de preguntas se les hace mucho más a la mamá, porque a veces el papá cumple un poco el rol de proveedor y no tanto con la parte formativa. En esto que tú me comentas, que siempre has estado como muy al pendiente y muy dentro de su formación, ¿cómo es que tú logras o donde tú está esa parte formativa de que ellas tengan estos resultados? Fíjate, creo la parte más crítica para mí es encontrar esa línea delgada entre que soy proveedor y soy buen padre y apapacho y pongo límites. Es una línea muy delgada, sí, y a diario. Entonces, estar encontrando esa línea delgada en el que no es apapacho, allá está aquí. Y este es un límite. Oye, viene el chantaje sentimental, viene el que no me... Sorry, esto es así y cumples porque cumples y no voy a negociar. O sea, puedo ser muy condescendiente, pero tiene que tener límites. Entonces, ese para mí es el reto. O sea, y estoy hablando de una formación de seres humanos. Sí. No estoy hablando de un hijo, estoy hablando de un ser humano. Entonces, ¿cómo formar ese ser humano que tenga pues todo lo que yo le puedo dar? Y bueno, mi esposa y yo, pero a su vez los límites. ¿Hasta dónde? Y es que van a ir todos los amigos a la escuela y no sé qué. Sorry, y te saliste mal en la calificación, no vas. Pues van a ir todos. Sorry, no vas, y no voy a discutir. Y la manipulación y aguantar. O sea, el mantenerte firme, el decirlo es fuerte, pero el mantenerte es más doblemente fuerte. Claro. Pero me gusta, o sea, me gusta hacerlo y lo hago con mucho gusto y lo hago con felicidad. Y lo respetan y ya luego lo valoran. Muchas cosas que dijeron, estoy de acuerdo, es que me pasó esto y me fue súper bien y logré esto y logré... Ándele, ¿de quién? Y le dije, yo ya estoy del otro lado. Sí.
pero esa satisfacción, esa plenitud es tuya. Quien se siente bien eres tú, no yo. La primera orgullosa de lo que lograste fuiste tú, no yo. ¿Cómo que prefieres así? O estar traumadita, o estar toda... No, y solitas. Entonces sí, o sea, me gusta mucho esa parte. Veo la vida como un juego, como un gran juego, en el que tienes ciertos roles, ciertas actividades, pero un juego en el sentido de que intentas, y si no, pues te mueves y te ajustas. Y el objetivo es ganar, ¿no? Y el objetivo es ganar, es llegar al otro lado, es rendir buenas cuentas, es tener ahora sí que plenitud en todo lo que hiciste, que lograste. Entonces con mis hijas lo proyecto muchísimo. Obviamente el complemento de mi esposa, yo le dije, a quien merece la primera felicitación eres tú, por todo lo que estás haciendo por ellas. O sea, se lo dije también, le dije, la felicitación fue por ti. Tú estás atrás de ellas y estás logrando todo. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Al final. Sí. Pero es el chiste de estas preguntas, conocer un poquito más. Claro. No más emotivas, A la cuarta. Menciona 3 de las personas que más han influido en tu vida y por qué. Ahí está. O sea, separo a mis papás, porque mis papás son tus papás, ¿no? Esos tienen una categoría especial. Sí, o sea, esa no hay pierde. Claro. O sea, voy a mencionar más. Rodrigo, papá, Georgina, Juan Rodrigo, Mariano, y Daniel. O sea, ellos que son miembros del despacho han influido muchísimo. Bueno, y también pongo en otra categoría especial a mi esposa. Claro. O sea, ahora sí que la esposa, bueno. Sí, lo familiar y lo profesional. Exactamente. Sí, o sea, cajoncitos diferentes. pero ellos han incidido muchísimo en mi formación, en mi carácter, en mis valores, en mucho de mi aspecto conductual al día a día. Muchísimo. Y lo valoro y se lo reconozco y se los agradezco. Súper, buenísimo. Y la última, vamos a ver qué sale en esta. Okay. La quinta. La quinta, no hay quinto malo. El quinto malo. A los abogados se les nota serios, pero ¿cuál es el género musical que más escuchas? Ándale. Esa puede ser una sorpresa. Fíjate que ahí está mi celular, ahí está la evidencia. No hay un género, bueno, me gusta de todo, pero 2 que particularmente me gusta mucho la música electrónica, sí, muchísimo, y me gusta mucho el chill out. O sea, me gusta, esos 2 son como que los que más para hacer ejercicio, para contraste, no. Soy medio bipolar, pero es que para ocasiones la electrónica me gusta mucho para motivarme, incluso si voy al trabajo me pongo música y así como que o voy a un asunto fuerte, me sube la frecuencia y me acelera y me pone así todo. Y exacto, el otro ya cuando ya logré el objetivo o me salieron bien las cosas y todo, un chill out y así como que relax y me fluye, o sea, sí, es dependiendo, influye mucho la música en mí. Totalmente. Pero muchísimo, puedo estar de malas, me pongo la música y ya como que me pongo de bueno, o sea, sí es terapéutica para mí. Sí, te cambia hasta la forma en la que muchísimo, yo creo que sí. Muchísimo. Empezar con una buena canción sí es una buena forma. Te hace la diferencia. Vamos a ir a una última. Claro. Creo que para cerrar me gustaría que fuera otra. Perfecto. Vamos a echarnos un claro que sí. Si quieres, cógela tú. A ver si. Sí. Okay. A ver, esta. Órale. Y ya lo guardamos, porque si no nos vamos a quedar. Nos picamos. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? ¿Ves? Sí, le hiciste muy bien. Mira, ya hay algo señalado. Haber reprobado cuarto de prepa 2 o 3 veces, ya ni me acuerdo. ¿Neta? Sí. Me dicen casi el litro por echarme 4 cuartos. Ese es mi principal fracaso. Y lo digo con orgullo, porque gracias a eso siempre sentí que traía un gap de rezago. Sí. Entonces como que siempre trato de ir más allá, o sea, eso me ha impulsado muchísimo en la vida para ser más allá, para ser más, jugar más a la ofensiva, echarme más para adelante, aprender más, aventarme el asunto complejo. O sea, me volvió muy aventado porque siempre he pensado de que pues voy atrasado, entonces tengo que hacer el triple de esfuerzo para que no me vuelve a pasar. Definitivamente no. Al contrario, te digo, voy súper echado para adelante. Entonces, sí fue pues imagínate, pues en prepa, pues hablando de 1900 Carranza, o sea, pero hoy día todavía me sigue dando ese impulso.
Entonces me marcó. ¿Pensarías que es algo que ya dices, sí, bueno, la prepa también ya lo dejas muy atrás y no? O sea, hay cosas que en cualquier etapa pueden ser muy significativas. Fue un detonante para mí. Sí. O sea, y no es que piense en eso, sino que ya mi forma de ser es luego para adelante y no quedarme atrás. No quedarme atrás y echado para adelante. Y eso pues lo veo en el día a día en todo lo que hago y con la gente con la que convivo. Buenísimo. No, pues padrísimo, Alex. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy, por brindarnos tu tiempo en este espacio. La verdad es que estuvo muy padre haber conocido tu parte profesional y terminar con estas preguntas para conocer también un poco más de cómo eres como persona. Seguramente van a venir muchos éxitos para adelante. Y aquí nos estaremos viendo, este es tu espacio y pues encantados de que seas parte de la edición. Al contrario, Tobias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu excelente y profesional forma de llevar esta sesión. Te lo agradezco mucho porque estoy muy nervioso. No, y me lo quitaste. Lo hiciste perfecto. Y pues muchísimas gracias para los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Ojalá que puedan compartir este proyecto, este espacio. Al final tenemos mucho más contenido, entonces los invitamos a que también vean todas las entrevistas que tenemos preparadas para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Mucho gusto. Bye.